Buenos días, amigos. Como os decía, vamos a hablar hoy de qué es el movimiento 7 jaques. Vamos a tratar de tocar 7 temas. Jaque al Homo sapiens, jaque al capitalismo, neoliberalismo, liberalismo, socialismo, jaque a las democracias liberales, jaque al sistema geoestratégico mundial, jaque al sistema, cómo funciona el mundo en estos momentos. Vamos a tratar de darle un jaque a la Europa decadente que ya no tiene solución, jaque a la monarquía parlamentaria española y vamos a hablar sobre todo jaque a la prensa, medios, casta, política, económica, sindical, empresarial, cultural, literaria, especialmente los directores de medios de comunicación que sirvieron en el franquismo y que todavía siguen con nosotros en España. Y vamos a tocar muy seriamente el tema de la educación y el analfabetismo, que de forma consciente se ha intentado que existiera en España. Empezamos con el jaque al Homo sapiens, o si queréis, antes vamos a decir que el movimiento este es postcapitalista, es transversal, es populista. La palabra populismo no tiene nada de ninguna connotación peyorativa, todo lo contrario. El populismo surgió en Rusia hace ya bastantes años, precisamente para defender a las gentes más desfavorecidas en la época de los zares. Y luego en los últimos tiempos, el populismo como tal ha surgido en realidad porque los medios de comunicación se han emperrado en denominar populismo a todo aquello que surgía que estaba contra el sistema. El populismo en realidad lo que mejor defiende hoy día es que estamos hartos de las cosas como están funcionando, que creemos que hay un descontrol absoluto no solo en España y Europa, sino también en el mundo, y que por lo tanto pretendemos conseguir concienciar a la gente para que vaya hacia adelante, pero no con un populismo de izquierdas o derechas, algo que ya no tienen ni merece la pena hablar. Lo veremos cuando hablemos del fracaso del socialismo, del fracaso del liberalismo, del neoliberalismo y del capitalismo. Lo que pretendemos, como digo, es un movimiento que de alguna manera nos permita hacer al Homo sapiens mejor de lo que es en estos momentos, antes de que termine por cargarse prácticamente el planeta Tierra. Empezamos pues hablando del jaque al Homo sapiens. ¿Qué está ocurriendo en los últimos tiempos? ¿Qué está ocurriendo de verdad en el mundo en estos momentos? Por actuaciones de las élites financieras especialmente, de las multinacionales y de los gobiernos que han estado a su servicio, nos hemos encontrado con que de la noche a la mañana la economía mundial está hecha unos zorros. El sistema monetario internacional está a todos los efectos quebrado. Los grandes bancos de inversión, incluso los grandes bancos centrales, están muertos. No tiene solución alguna a esto en estos momentos. El capitalismo es incapaz de darle soluciones. Ya no digamos la Europa completamente vendida a Alemania, a una Alemania quebrada porque ha sido incapaz de controlar a sus propios bancos y por lo tanto la crisis del Deutsche Bank se va a cargar el Banco Central alemán, se va a cargar Alemania y se va a cargar seguramente el Banco Central Europeo. Ha sido la forma de funcionar de las élites a lo largo y ancho del mundo las que han provocado una crisis económico-financiera de la que no hay manera de salir si no se cambian todos los fundamentos que de alguna manera han marcado la evolución del mundo en los últimos, podemos concretar, 70 años. En los últimos 70 años han pasado muchísimas cosas. El Homo sapiens, que en el fondo, de forma generalizada,
no ha aumentado su potencial, o sea, en realidad nos parecemos muy mucho al hombre que digamos que se separó definitivamente del neandertal cuando éste desaparecía y cuando tomaba, por decirlo de alguna manera, posesión de la Tierra. El hombre de hace 5.000 años, 3.800 años, se parece muy mucho a lo que somos en estos momentos, con unas pequeñas excepciones que curiosamente proceden del intento del capitalismo por mutar para tratar de salvarse. El capitalismo ha intentado, cuando se ha dado cuenta que ya era completamente imposible seguir funcionando como había ocurrido de 1945 a 1971, incluso de 1971 hacia 1989, el capitalismo consideró que desarrollando las tecnologías de la comunicación, las tecnologías de proceso de datos en cantidades como no se había hecho hasta estos últimos tiempos, el capitalismo para subsistir, el capitalismo para tratar de conseguir beneficios de donde ya era imposible conseguirlos, ha desarrollado tecnologías que ahí están y que es, por decirlo de alguna manera, seguramente lo más inteligente que ha hecho el cerebro humano, que han hecho las grandes empresas de la tecnología, como Google, como Apple, como IBM y como unas cuantas más. Si no es gracias a ellas, podríamos decir que estábamos en un momento completamente de parálisis absoluta en la que poco podíamos hacer. Nosotros estamos hablando entonces de que se han desarrollado tecnologías, hemos dicho en el campo de la comunicación, tecnologías 3D, la tecnología robótica, se han desarrollado tecnologías que de momento lo único que han planteado seriamente es que muchísimos de los empleos que hay hoy día en el mundo prácticamente van a desaparecer. Los estudios que se han hecho en Estados Unidos dicen que prácticamente el 47% de las profesiones actuales en Estados Unidos no tienen la menor posibilidad de sobrevivir 10 o 15 años. Y estamos de acuerdo con lo que dicen. Entre otras cosas, porque la robotización, y no solo la robotización, sino los sistemas de inteligencia artificial, permiten sustituir a profesionales de todo tipo y variedad. Estoy hablando de conductores de camiones, estoy hablando de conductores de trenes, estoy hablando de profesionales de la medicina, estoy hablando de profesionales de la educación, estoy hablando de camareros, estoy hablando en general de profesiones que pueden desaparecer en un 90% porque no encajan con la evolución que está teniendo el capitalismo en estos momentos. En ese contexto se ha desarrollado inteligencia, como digo, artificial impresionante. Y tenemos que echar mano de ella, como tenemos que echar de los avances médicos, como los avances en la genética, porque si no somos capaces de elevar el nivel del hombre más inteligente que podáis imaginar en la Tierra, si no somos capaces de elevarlo varios niveles, como ocurrió cuando se rompe, digamos, la conexión o la cercanía entre el neandertal y el Homo sapiens, o somos capaces de elevar a los hombres a unos niveles de inteligencia muchísimo superiores, o estamos condenados, una vez que aceptemos que en realidad los individuos no disponemos de libre albedrío, porque en realidad la evolución ha modificado nuestros comportamientos, nuestros sentimientos, nuestras sensaciones. Todo lo que en realidad creemos que somos, la evolución nos ha dirigido de tal manera que hoy día podemos dar por descontado, y lo explicaremos en los próximos tiempos, que nosotros no somos individuos, sino más bien dividuos, sin el in delante. Dividuos quiere decir que desde luego aquello que defendía el liberalismo
de que cada uno somos algo diferente de los demás, de que cada uno, si buscamos en nuestro interior, somos capaces de encontrar algo que nos permite tomar decisiones, eso lo veremos en los próximos días, porque os lo he prometido, hace que el liberalismo, que se basaba en el individualismo, que se basaba en las decisiones que estos individuos tomaban en los mercados, que el individualismo no existe como tal, que el libre albedrío no existe, que en realidad, mejor que nosotros mismos para tomar decisiones, hay algoritmos, hay empresas que disponen de algoritmos que lo hacen mejor que nosotros, pero en extremos y en temas completamente variados. Pero lo que sí que está claro es que a lo más que podemos llegar es a darnos cuenta que los sistemas de inteligencia artificial en estos momentos están a punto de pasarnos seriamente y no sabemos qué puede ocurrir cuando eso llegue a ocurrir. Jaque al Homo sapiens, esto es lo que en realidad tenemos ante nosotros y tenemos que ser capaces de alguna manera de planteárnoslo como un reto. El Homo sapiens, ese hombre que en tiempos creía en Dios, que después consideró que Dios estaba a sus órdenes, que en la Ilustración dejó de creer en cualquier tema religioso, de religiones teístas, religiones naturalistas o religiones de cualquier tipo. Ese hombre que ha pegado tantos bandazos a lo largo de la historia, ese hombre que creyó al principio en el socialismo, en el comunismo, en el socialismo liberal y demás, que entre la libertad y la igualdad elegían la igualdad, ese Homo sapiens que después pasó al liberalismo, pero decididamente, rompiendo con el socialismo y tratando de demostrar que la libertad estaba por encima de la igualdad, entre otras cosas, porque defender la igualdad es en el fondo estar completamente en contra de lo que ha supuesto la evolución, la teoría de la evolución en los últimos 150 años. Decíamos entonces, el hombre ha ido cambiando a lo largo de los 3.800 millones de años, pero en los últimos 70 o en los últimos 100 años ha cometido tal cantidad de barbaridades, prácticamente ha aniquilado el mundo animal, sin darse cuenta de que los animales como nosotros funcionan prácticamente como algoritmos más o menos complejos, pero algoritmos sin ninguna capacidad particular para diferenciarnos de forma cualitativa. Como decía, el hombre está a punto de cargarse el planeta y nosotros tenemos un momento muy interesante en el sentido de que nadie en el mundo es capaz de controlar lo que está ocurriendo en estos momentos. No es casualidad que haya ocurrido. No es casualidad el Brexit, como no es casualidad que en Estados Unidos haya ganado Trump. No es casualidad que todo el mundo esté ahora preocupado que por qué hace Europa en estos instantes que no goza de la protección de Estados Unidos. Pero seguiremos hablando de ello un poquito más adelante. Estamos diciendo que el capitalismo, que fue un sistema que ha durado 200 y pico años, que tenía una fortaleza, su doctrina espectacular, que ha sido capaz de influir en los sistemas globales, demográficos, culturales, políticos, económicos, sociales, lo que queráis. El capitalismo que incluso nos ha hecho pensar de una determinada manera, que nos ha hecho creer en el mercado, que nos ha hecho creer en el libre mercado, en la propiedad, que nos ha hecho creer en tantas y tantas cosas que en el fondo prácticamente una vez que creó el dinero ha sido capaz de potenciarse como no habíamos imaginado nunca durante los últimos 40 años, hasta llegar a un momento en que parece que la locura impregnó los cerebros de la gente más inteligente del mundo financiero internacional, especialmente
la gente de los bancos de inversión americanos y europeos, y siguiendo un proceso, por decirlo de alguna manera, exponencial, empezaron a hacer titulaciones de cosas que no valían absolutamente nada, empezaron a desarrollar la financiarización hasta extremos tales que, curiosamente, en solo 20 años han sido capaces de cargarse completamente la propia banca de inversión, los bancos centrales y el sistema monetario internacional. Por eso en estos momentos tenemos que superar al capitalismo, como tenemos que superar ya todo tipo de ismos que tengan que ver con socialismos, comunismos, etcétera. Del marxismo solo se salva la teoría del valor de Carlos Marx. Lo hemos dicho muchas veces y lo seguiremos diciendo. El único instrumento que tenemos para medir el valor de productos mercantiles, no mercantiles, de servicios, de temas industriales, de los temas que se os ocurra, el único método, la única teoría sólida que hay en estos momentos en el mundo es la teoría del valor de Carlos Marx. Estaba diciendo que capitalismo y socialismos, especialmente el neoliberalismo, están en un momento crucial, pero en un momento crucial de que están muriendo y lo único que pueden intentar en estos momentos es tratar de parar de alguna forma el ritmo de la historia. Algo que, como sabemos y hemos visto siempre, es completamente imposible. Hablaba que el tercer punto que os quería tocar era jaque a las democracias liberales. Las democracias liberales han terminado no siendo democracias y, desde luego, teniendo muy poquito de liberales. Lo que hemos visto estos últimos años es que en las democracias liberales la prensa ha terminado quebrada, la prensa finalmente ha terminado completamente manipulada y, por lo tanto, allá donde los medios, digamos, de formación o los medios de información están completamente comprados, es imposible que haya una mínima información para salir adelante. Curiosamente, el neoliberalismo nos ha creado algo que es el camino y una vía para resolver los problemas que tenemos. Quiero decir, el neoliberalismo, sin duda alguna, queriendo o sin querer, ha creado Internet. Yo creo que más bien sin querer, porque una vez que empezó a nacer, ha sido completamente imposible parar su evolución. Pero ahí está. Internet es, de alguna manera, la solución a buena parte de nuestros males. Quiere decir, si la información no nos llega de los medios de comunicación, como hemos visto cuando se votaba el Brexit o cuando se votaban las elecciones presidenciales en Estados Unidos, si todos los periódicos de todo tipo y variedad, todos tienen el mismo pensamiento o la misma línea editorial, quiere decir que hace mucho tiempo que los medios de prensa, radio y televisión están muertos. Pero, sin embargo, tenemos alternativamente una cosa que se llama Internet. Tenemos algo que se llama Wikipedia. Tenemos dentro de Internet la posibilidad de acercarnos a las bibliotecas más importantes del mundo y, por descontado, a las bibliotecas de los centros de estudios, universidades más importantes del orbe terráqueo. Internet es para nosotros la manera de tener información fidedigna. Es la manera de poder profundizar para podernos formar. Es la manera de que dispongamos de todas las capacidades, de toda la inteligencia que de alguna manera la humanidad ha producido a lo largo de su historia, pero especialmente los últimos 70 años, que son los periodos más fructíferos de la historia mundial en cuanto a capacidad de conocimiento, a capacidad de poder desarrollar cualquier tipo de proyectos, a capacidad, de alguna manera, de poder salir adelante en este mundo que se nos está cayendo delante de nosotros. Decía que las democracias liberales no existen y están muertas. Profesores de universidad, políticos de pacotilla, sindicalistas de mierda. En el fondo, todo el mundo habla de democracia liberal, pero todo el mundo sabe que la democracia liberal hace mucho tiempo que ya no existe. En este contexto, a lo largo de los últimos tiempos, hemos podido ver
que el mundo se complicaba las cosas extraordinariamente. O sea, cuando en 1989 definitivamente cae el muro de Berlín, todo el mundo piensa que Estados Unidos va a ser el único imperio existente en la Tierra tras otros imperios que ha habido a lo largo de los últimos 2000 años. Pero, sin embargo, Estados Unidos no ha estado a la altura de las circunstancias. O sea, a partir de 1989 se toman decisiones para que, de alguna manera, el capitalismo sobreviva, que consisten en potenciar la globalización, potenciar la mundialización, tratar de que los mercados estén completamente abiertos, especialmente para los más poderosos. Se busca de alguna forma que en el mundo no haya ningún tipo de trabas para los movimientos de capitales, de bienes y de servicios. En realidad se consigue a medias. Solo son los movimientos de capitales los que realmente pueden ir de un lado a otro, pueden entrar en un país, cuasi saquearlo, salir volando y dejar al país completamente hundido. En el año 2001, o sea, en este último siglo, nos hemos encontrado, pues, que el que parecía que iba a ser el siglo de Estados Unidos, no lo ha sido. Y no solo no lo ha sido, sino que encima se han creado instituciones por el mundo que no funcionan. Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, Organización Mundial del Comercio, instituciones como la Unión Europea y la Unión Monetaria Europea. Desde el momento que Estados Unidos no creía en que Estados Unidos iba a dirigir el mundo, porque es clarísimo que ha habido serias dudas de Estados Unidos, especialmente tras las derrotas en Vietnam y las derrotas que podemos considerar en Afganistán, porque en el fondo Estados Unidos no ha ganado una guerra desde la Segunda Guerra Mundial. Esta es la realidad, salvo pequeñas guerrillas enanas. Pero en este contexto, China se iba potenciando. Rusia, tras hundirse en 1989 y caer la URSS, poco a poco se ha ido levantando. Hoy día no acata, por decirlo de alguna manera, que el mundo sea unipolar, sino que quiere que exista un mundo multipolar, incluso un mundo multigeoestratégico, en la que en cada zona se opere y funcione de determinada manera si es imprescindible. Tenemos entonces un sistema global con serios problemas y, por lo tanto, necesidad de resolver los problemas más importantes que tenemos en estos momentos. Los tribunales internacionales empiezan a no ser respetados por nadie. Como he dicho, el Fondo Monetario, la Organización Mundial del Comercio, el Banco Mundial han sido grandes fracasos. La Unión Europea se desmenuza a toda velocidad y más después de la salida del Reino Unido. La Unión Monetaria Europea no tiene ningún sentido que continúe y el euro menos todavía, porque encima tiene el hándicap de que se utiliza por el Banco Central Europeo para de alguna manera defender los intereses de Alemania y un poquito los de Francia. La gente que tenemos al frente de la Unión Europea y de la Unión Monetaria Europea, aparte de ineptos, poco formados, menos informados todavía, dan la impresión de que solo están ahí para vivir del cuento el tiempo que puedan, al igual que puede ocurrir en un país como España. Ya hablaremos de Europa más. Vamos a hablar ahora de jaque a la monarquía parlamentaria española. Si cualquier extranjero apareciera por España y leyera los medios, viera la televisión, viera la 4 y la Sexta, esos programas repugnantes que tenemos que soportar los españoles, si cualquier extranjero viniera en España y tratara de preocuparse, fuera de una punta a otra y tratara de entender qué es esto de la monarquía parlamentaria española, se encontraría que en realidad de monarquía tiene poco porque el rey no pinta nada, y de parlamentaria menos porque el Parlamento español está formado por personajes con muy poquita formación, muy poquita información y además elegidos a dedos por los partidos políticos en los que están estos diputados. Luego, ni monarquía realmente
con potencia, ni parlamento que funcione, puesto que la gente en ese parlamento simplemente vota cuando los jefes de los grupos parlamentarios toman la decisión de sí, no o abstención. Pero en realidad, con 5 personas o 4, o incluso si queréis 10 o 12, bastaría para que el Parlamento español funcionara. No hay Parlamento. El Poder Ejecutivo también depende de la persona que ha ganado las elecciones. En España tenemos el problema de que no hay Estado de Derecho. Tenemos el problema de que el que hace de presidente del Ejecutivo, el presidente del Gobierno, en nuestro caso Mariano Rajoy en estos momentos, un presidente corrupto del partido más corrupto de España, es el presidente del Gobierno el que de alguna manera decide y ordena cómo se desarrollan las funciones de lo que deberían ser poderes, pero que no lo son y que simplemente se limitan a funciones, la del Ejecutivo, la del Legislativo y la del Judicial. En estos problemas cuasi irresolubles, parece completamente imposible que la Constitución española permanezca en el tiempo. Y nosotros personalmente también consideramos que las monarquías no tienen sentido en el poscapitalismo, y menos todavía en España, que por no haber pasado no han sido capaces ni de pasar un referéndum en el que el pueblo español dijera si está por aceptar la monarquía o, por el contrario, prefiere aceptar otro tipo de régimen político. Para acabar, vamos a hablar un poco de la prensa española. La prensa española, los periódicos más importantes, con la excepción del Mundo, un periódico italiano que cada día es más flojo, por descontado. La prensa española viene del régimen anterior, viene del régimen de Franco, sin dudas de ninguna clase. El país se crea nada más morir Franco. El país viene desde entonces dirigido por la familia Polanco y sobre todo Juan Luis Cebrián, otro preboste del régimen de Franco, puesto que su padre era el titular de los medios de prensa del movimiento. Pero igual el ABC también era otro periódico que viene de la época franquista. La Vanguardia idem ad idem. Y si lo demás lo consideramos periódico, pues adelante, pero yo no los consideraría ni periódicos ni nada. Me refiero a La Razón, por descontado. La prensa española está quebrada. Cuando una prensa está quebrada ya no tiene ninguna posibilidad de facilitar información. Y por lo tanto lo mejor para los españoles sería que la prensa escrita no existiera, puesto que de lo que se publica el 95% prácticamente no vale nada. Y el 5% restante muy poquito. Y normalmente tiene poco que ver con España. Todo lo que se publica en España, todo lo que se dice en tertulias de radio, prensa, televisión, sobre todo radio y televisión, en un tercio es basura, en otro tercio podríamos considerar que son mentiras, en otro tercio podríamos tener la seguridad absoluta de que lo único que se escribe o se habla es de maldades que hacen daño completo a este país, al pueblo español. Estamos diciendo que la prensa española todavía no ha entendido qué ha pasado en el Reino Unido con el Brexit, ni ha entendido tampoco qué ha pasado en Estados Unidos. Y España y la prensa española tienen que tener muy claro, especialmente los españoles, que en el mundo al que vamos debemos tener capacidad para movernos por lo menos. No podemos seguir con gobiernos que siguen incrementando la deuda, ni con gobiernos incapaces de controlar el déficit y que resuelven los problemas a base de reducir la educación y a base de reducir la sanidad. Este tipo de gobiernos que no tienen ni idea de lo que pasa en el mundo y que piensa que podrán seguir viviendo del cuento con la financiación del Banco Central Europeo, no se dan cuenta de que esto ya se ha acabado, por no decir que ya lleva un tiempo acabado y que simplemente solo en unos meses veremos cómo los tipos de interés de la deuda se incrementan de tal manera que automáticamente los presupuestos españoles serán completamente inviables. Es el momento en que alguien con sentido común, en que movimientos como el Siete Jaques salgan adelante y planteen seriamente
que dentro del proceso constituyente que hay que realizar en España no tienen sentido alguno las autonomías tal como están concebidas en este momento. España no se puede permitir el lujo de tener 17 autonomías y 2 ciudades autónomas que además tienen aspiraciones de virreinatos o de países o de estados independientes. España no se puede permitir esto, entre otras cosas, porque es inviable económicamente y es lo que hace que a lo largo de los tiempos estemos viendo que los déficits siempre van aumentando o que como mucho se mantienen estables y que la deuda vaya aumentando hasta cifras que prácticamente hacen imposible el pagarla y que por descontado nos obliga a buscar soluciones para ver cómo podemos reducir la deuda, cómo podemos influir en el mundo adelante para que acreedores y deudores se pongan de acuerdo cuando se proceda a cambiar el sistema monetario internacional y se intente empezar una nueva etapa en la que desde luego no podemos estar con la deuda al nivel que estamos en estos momentos. Nuestra prensa, nuestros políticos, nuestros sindicalistas, nuestros literatos, nuestros medios de comunicación son una verdadera vergüenza. Que el pueblo español, o mejor dicho, que sus élites sean prácticamente analfabetas, que lo único que sepan hacer es ver cómo entre unos y otros la corrupción sigue imperando en España, no se dan cuenta de que hasta la corrupción tiene su fin cuando no hay manera humana de que te financien desde fuera. Nos tenemos que ir acostumbrando, además, a que va a haber cambios trascendentes en el mundo, y no solo en Europa. Va a haber cambios en los que puede ser que incluso el dinero fiat, el dinero billetes, el euro, la libra, el dólar, como ya se empieza a pulsar en algunos otros países de Oriente, que esos billetes no sirvan para nada y que haya que buscar otro medio de funcionamiento en ese poscapitalismo al que vamos, que sin duda alguna puede necesitar a bancos todavía, sobre todo en la transición del capitalismo al poscapitalismo, pero muchísimos menos bancos de los que hay, muchísimos menos bancos de inversión que a la vez hacen de bancos comerciales y que tratan de manipular gobiernos, negocios y todo lo que se les apetece. La banca tiene que reducirse, la banca en la sombra tiene que desaparecer. Los productos financieros que han creado a lo largo de los años tienen que desaparecer en un periodo de tiempo lo más corto posible y por lo tanto tendremos que ir a otra forma de funcionar con el dinero que hemos comparado con la forma de funcionar que hemos tenido hasta ahora. Todo está por hacer y como os decía al principio, si no nos damos cuenta de que nos estamos cargando el mundo, que nos estamos cargando el planeta, que estamos extinguiendo prácticamente todas las especies animales que existen, si no nos damos cuenta que no es broma lo del deshielo del Ártico y del Antártico, si no entendemos que las catástrofes naturales cada día son más potentes, si no nos damos cuenta de que si no nos desarrollamos y potenciamos al Homo sapiens, si no somos capaces de salir de la Tierra si es necesario para poder sobrevivir, si no nos damos cuenta de que hace falta algo completamente distinto al capitalismo y al socialismo, si no nos damos cuenta de todo esto, tener por descontado que lo tenemos muy crudo. Nosotros con este poscapitalismo que potencia la tecnología al máximo, que considera que podemos elevarnos cualitativamente los humanos para evitar nuestra desaparición, también consideramos que podemos ser capaces de cualquier cosa que se haga, en el terreno de la sanidad. Cuando seamos capaces de curar todo tipo de enfermedades, tenemos que ser capaces de curarlas para todos. Cuando seamos capaces ya no solo de evitar las enfermedades, sino prácticamente hacer que la gente viva años y años hasta casi prácticamente ser inmortales, si nos damos cuenta es que tenemos que pensarlo para todo el mundo, pensando en el espacio por si tenemos que movernos en momentos difíciles de este planeta, si no nos damos cuenta de que el capitalismo y el socialismo están muertos, lo tenemos muy mal. Pero para eso, ahí está nuestro intento de que el poscapitalismo salga adelante tanto en China como en Estados Unidos, como en Rusia,
como en todos los países de Europa y especialmente en el nuestro. Saludos a todos amigos desde Madrid, al lado del Palacio de la Moncloa. Movimiento 7 Jaques. Seguiremos hablando.